están? Buenas noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 hoy jueves. Vamos a hablar en esta primera parte de esa propuesta de declarar estado de calamidad. Álvaro Velázquez, diputado del Congreso de la República, y el exministro de Salud, Pablo Werner, nos acompañan. Adrián Zapata empieza con la primera pregunta. Buenas noches. Gracias, Paula. Buenas noches y muchas gracias por estar por acá a ambos. Diputado, gracias por estar por acá. Ha trascendido la propuesta del partido por usted representado en torno a la declaratoria del estado de calamidad por esta crisis en el tema de salud. Teniendo claro que el estado de calamidad abarca tres cuestiones nada más, que es compras por excepción, centralización de procesos, ¿verdad? Y limitación de derechos constitucionales. ¿Ustedes no ven un riesgo y un desgaste político incluso para que la bancada esté colocando este tema con esas tres aristas en la situación en la que está el Ejecutivo ahorita? Bueno, explico. Gracias, Paola, gracias, Adrián. La verdad es que nosotros tenemos un problema del electorado, digamos. En este caso, nosotros hemos tenido contacto y permanente acercamiento con los médicos y con los pacientes. Hemos hecho recorridos en hospitales y hemos visto las carencias fundamentales. Ya falta que coloquen un paciente encima del otro en los hospitales, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llamado la atención de que no hay respuesta del gobierno, no hay respuesta en torno a las demandas, y en ese sentido vimos que la figura del estado de calamidad era un llamado en dos sentidos, en dos direcciones. Una, hacerle ver al gobierno de que necesita un plan, necesita una estrategia. La gran incógnita de este gobierno es que está desorientado, o el gran problema más bien de este gobierno es que está desorientado. Y lo otro es que tiene falta de recursos, y la falta de recursos conlleva un problema inmediato y urgente que hay que resolver. Al momento de que yo pedí el punto resolutivo en moción privilegiada, le argumenté al Pleno de que teníamos los 158 diputados una oportunidad de decirle a la opinión pública y al gobierno en concreto de que este problema no puede seguir así, que hay que resolverlo, y que a pesar de que haya un tema de corrupción fundamental y lógico, no se puede justificar 100 quetzales de robo o lo que sea por una vida de un guatemalteco. De todos modos, tuvimos bastante argumentación en contra del problema, la diputada Nina Montenegro en especial y otros, y entonces retiré esa moción privilegiada y puse otra a debatir, que era el asunto de llevar al Pleno al Congreso de la República. Ahí lo que hizo la bancada, llevar al ministro de Salud al Pleno del Congreso. Okay. Y ahí más bien lo que ocurrió fue que la bancada oficial, en lugar de aprovechar también esa oportunidad política de explicar un plan, pues votaron en contra, no alcanzamos los votos. Escuchemos al exministro de Salud. ¿Es producente declarar un estado de calamidad en este momento en el sistema hospitalario? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. En realidad yo comprendo la preocupación del Congreso de la República, especialmente del diputado, porque eso significa que existe un campo de conciencia social y humanitario en la atención que necesitan los guatemaltecos de salud. El declarar un estado de calamidad es de evaluarlo bien, porque si bien es cierto, un estado de calamidad conlleva libertad y liberación de compras, y si esta no hay una vigilancia muy estricta por parte tanto de los que están proponiendo la ponencia, y adicionalmente, digamos, no hay una vigilancia cercana de las organizaciones sociales, o sea, una auditoría social cercana a los procesos que deben ser transparentes, que exige la población en la actualidad, pues definitivamente corre riesgos. Por otro lado, sí es importante porque, digamos, en el mandato constitucional sí requiere de que la salud es una responsabilidad de todos. Entonces, la convocatoria que permite, digamos, un estado de calamidad es un compromiso de todos los guatemaltecos en atender una situación hospitalaria. Ahora, otro de los riesgos es que la declaración de un estado de calamidad, si realmente no va acompañado de un financiamiento específico, bien focalizado y bien programado, como señalaba el señor diputado, definitivamente existen varios riesgos. Pero su posición es sí o no declarar un estado ahora. Mire, bajo esas condiciones yo creo que podría viabilizar una solución, pero tendríamos que tener en primer lugar la vigilancia, segundo lugar lo que es la transparencia, tendríamos que tener la participación de las auditorías sociales y por lo menos un fondo específico que se va a invertir, porque fíjese que el presupuesto del Ministerio de Salud es un presupuesto que se ha venido ahorcando progresivamente por el arrastre de deudas. Entonces entra un presupuesto ya ahorcado.
digamos, con falta de responsabilidad de fondos que no le permiten dar una cobertura completa, porque, digamos, los desembolsos con la capacidad de recolección financiera del Estado es una limitante fuerte. Si hubiera un depósito, digamos, que garantizara la recuperación financiera o por lo menos una negociación de la deuda del Ministerio de Salud Pública y un capital de invertir para sacar de la crisis hospitalaria exclusivo para ese fin, yo creo que sí sería exitoso. Yo tengo una duda con el diputado. A ver, la bancada y la línea que ustedes han defendido desde el momento de la campaña hasta ahora ha manejado un tema de un respeto a derechos humanos y una postura muy progresista. ¿Ustedes evaluaron al solicitar el estado de calamidad el hecho de que se pueden limitar garantías constitucionales como la libre asociación, libre manifestación, y que eso puede abrir la puerta incluso para que en las condiciones que hay ahora hubiera algún grado incluso de limitación a las manifestaciones sociales en la postura en el tema de salud, porque hubiera sido a nivel nacional, entiendo yo, el estado de calamidad? ¿Esta limitación de derechos constitucionales no hubiera sido un riesgo incluso para la agenda que ustedes llevan al Congreso, que pudiera abrir la puerta para que el Estado limitara esos derechos de la gente que ustedes representan? En los términos en que los pones, no, ¿verdad? Pero en los términos de que la situación hospitalaria y de salud es casi como un estado de guerra, ahí sí la vida de cada guatemalteco importa. Y es decir, contamos lo positivo, no tanto lo negativo. Aún así, de todos modos, lo que hacía el punto resolutivo era llamarle la atención al gobierno a orientar una política en ese sentido. Y pues para precaver o prever que no haya malas interpretaciones sobre el asunto o implicaciones negativas del contenido, fue que retiré la moción y propuse que llegara al Congreso el ministro. ¿Y por qué una interpelación, por ejemplo, en ese sentido? Que son las otras herramientas que tenemos, pero es que ahí le estaba dando la oportunidad a los 158 diputados en el sentido de que se manifestaran. Y eso es una cosa lamentable, digamos, porque finalmente el discurso hacia afuera es sí, estamos de acuerdo, pero ya en la concreta, en el voto, los intereses políticos y mezquindades de ambos grupos mayoritarios prevalecieron. En esa coyuntura, recuerden, no sé si recuerdan ustedes que en la misma oficina del Procurador de Derechos Humanos, la Procuradora adjunta opinaba que debía declararse la calamidad y el mismo Procurador decía que no, por la falta de controles que hay cuando se abren las puertas para las compras por excepción. ¿Cuál era su previsión para ese mecanismo que planteaba el exministro? ¿Cómo llevar un control y que cuando se abre esa puerta no se vaya decolada la corrupción, la malversación y que incluso agudice la crisis? Habíamos previsto, junto con otros diputados de los que estaban ahí a la par mía, de que fortaleciéramos el punto resolutivo con que se conformara una comisión ad hoc del Congreso de la República, que es lo más que podríamos hacer. Ya el resto le tocaría a la Contraloría General de Cuentas o a la sociedad civil, etcétera. Pero nosotros sí estábamos dispuestos y yo personalmente... ¿Por qué declarar la calamidad? ¿De qué serviría? Porque no tenemos norte, Paola. Este gobierno está dejando morir a la gente y no tenemos norte. ¿Qué está pasando en el sistema? Pero la calamidad, la declaración, ¿qué permitiría para tener el norte? Aparte de comprar por excepción. Posibilidades en este momento de surtirse de flujo de caja. De todos modos, lo que... ¿Pero cómo de caja? ¿De recursos? Buscando recursos económicos. De todos modos, lo que hemos estado revisando últimamente es que la ley de compras sin contrataciones le permitiría, en el artículo 20, que reformó el artículo 44 de la ley anterior, le permitiría al presidente de la República de todos modos usar ese recurso sin llegar al estado de calamidad. Esto, digamos que eso vino de cosecha posterior. Pero en la urgencia, necesidad política de responderle a la gente, esto fue lo que... Bueno, a veces es riesgoso, hay que hacerlo con más cautela. Doctor, usted en su experiencia dentro del ministerio, ¿es realmente viable, sin necesidad de un estado de calamidad, reorientar mediante acciones decididas la atención a las crisis? O, partiendo de los recursos, evidentemente, ¿es suficiente que sea con base a donaciones nada más? ¿O qué acciones podemos prever? Yo creo que lo que sucede es que el sistema de salud guatemalteco está reversado, está al revés. Porque de verdad que la inversión en salud debería hacerse a nivel comunitario, más no en el tratamiento de la enfermedad que ya llega a los Primer nivel hospitales. de atención, nos habla usted. Exactamente. El primer nivel, y hablo comunitario por el lenguaje que todo el mundo lo entienda. Entonces nosotros habíamos comenzado, cuando yo entré por la OPS al ministerio y posteriormente subí a viceministro, le suggerí al ministro de esa oportunidad
que tiráramos un programa de extensión, digamos, extramuros para la atención comunitaria con ya auxiliares de enfermería que salieran. Lamentablemente eso se interrumpió por la secuencia de acontecimientos externos y ya no se pudo concretar, pero la visión es que si usted sale a atender y a brindar salud a la comunidad de manera directa, es efectivo y va frenando a nivel comunitario, por lo menos los primeros síntomas. Ya la enfermedad es instalada en su primera fase, puede frenarse a nivel de centros de salud y posteriormente todavía los hospitales. En una tercera instancia, los hospitales regionales o departamentales tienen la oportunidad de poder contribuir a la salud de las personas, pero regularmente, como esa escalada no se da, precisamente porque la mayor inversión, cuando nosotros llegamos, cuando yo estuve la primera vez de viceministro en los años 80 y 6 y pico al 90, realmente la inversión que se daba en salud, el 90% iba en gastos hospitalarios y el 10% en salud comunitaria. Nosotros en esa época... ¿Cuál es la proporción ahora? En esa época logramos llegar a un 80% de gasto y ese 80% se ha sostenido porque en primer lugar el costo de atención hospitalaria ha crecido y el costo del medicamento hospitalario, y lo sabe muy bien licenciado Zapata, que tiene experiencia en esto, ha ido elevándose. Y además la instalación de los procesos de corrupción que llevan un sobrecosto a los gastos en salud enormemente. Para citarle, por ejemplo, ¿por qué se tomó la decisión tal vez muy radical, pero fue proactiva en el sentido de quitar a las ONGs? Porque habían ONGs que sí cumplían con brindar salud a la comunidad, pero habían otras ONGs que se beneficiaban de eso. Yo encontré, digamos, una ONG en San Pedro Necta. Empleados del ministerio. Sí, una ONG en San Pedro Necta que, digamos, tenía 12 contratos de 1 millón para un municipio. Okay. Se puede imaginar ese municipio con esos 12 millones que le hubieran dado al centro de salud, hubiera sido enriquecedor la salud. Pero ese es en el tema de esta contratación de servicios, pero tal vez aquí apoyándonos un poco en el diputado. Es claro que la fuga de recursos o la inversión que se hace en el presupuesto en arteria de salud se va para pago de planilla, fruto de la negociación colectiva que hoy tiene educación y salud en parte, no solo por eso, pero en una situación delicada en el tema financiero. Desde el Congreso, ¿podríamos esperar con esa misma vehemencia el tema de abordar alguna legislación en torno a regular este tipo de cuestiones, siempre y cuando sea constitucional, o una postura más drástica para los abusos laborales? Ahorita en tema de salud lo que importa es cubrir la deuda flotante, que es lo que está perjudicando también. ¿De cuánto es? Como alrededor de 600 millones de quetzales. Poquito. Pero en el tema de lo laboral, de los pactos colectivos que del sector público, que pues tenemos de verdad también muchas demandas, es decir, revísenlo, son crimen organizado, etcétera. Yo también tengo mis precauciones sobre eso, pero yo diría que si en algún momento hay que revisar los pactos colectivos en salud, educación, en el mismo Congreso, etcétera, hay que ampararse en la ley, hay que pedir el auxilio de la Procuraduría General de la Nación y no actuar contra la ley. Por principio yo respeto el pacto colectivo como procedimiento. Señor Huer, usted ya nos comentó su posición un poco conservadora sobre si declarar calamidad o no, pero ¿cuál sería, en su opinión, la gran acción que debería tomarse antes de que termine este semestre para atender todas esas precariedades que hemos visto desde que usted estaba en el ministerio? Sí, mire, yo miraría 3 escenarios básicos. En primer lugar, un programa financiero para salud específico extraordinario, para la recuperación de la atención específica de la emergencia. Incremento que de esto techo. se podría hacer financieramente, digamos, en 2 vías. Una ampliación presupuestaria y recabar, digamos, financiamiento interno de las bases financieras del ministerio para alimentar esa apertura presupuestaria. Pero también podría darse un financiamiento extraordinario que el Congreso lo podría atravesar, como es una ampliación financiera específica con fondo bien determinado y con los candados posibles, a manera de que eso vaya directamente a la inversión hospitalaria para hacer un rescate de reavivamiento financiero para que puedan respirar los hospitales. Uy, caray, ¿pero a quién se le quita?
¿Cómo de dice? dónde ¿A quién sale? se le quita? ¿O de Ah, dónde Por eso, sale? sí, pero eso sería una medida de las cuales habría que estudiar. Yo siento que en realidad es una función del ministro de Finanzas también evaluar esa situación, porque ¿dónde la inversión del Estado va a ser mayor beneficio y dónde va a causar menos daño? Porque, ¿y cuál va a ser la prioridad? Ustedes recuérdense que aquí no sabemos cuánta gente está muriendo ahorita, ni cuánta gente ha sido desatendida. Ahorita no tenemos ni estadísticas porque resulta que al salir nosotros, el SIGSA se recortó. Sistema General de Información, sí, ¿verdad? Sí, se votaron los DASH, que eran los de pantalla, donde se tenía en tiempo real. Pero ahorita en el y ministerio no hay línea. un sistema de información. No hay un doctor. sistema de información real, en tiempo real, como nosotros lo dejamos. Y también otra de las cosas graves. En primer lugar, desaparecieron el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y lo pasaron como un departamento al CEAS y dejaron sin vigilancia epidemiológica a los hospitales. Y fíjense que esa es una cuestión bien delicada. CEAS es porque el centro en general que maneja todo, ¿no? Toda la salud comunitaria, la salud comunitaria, aparte de eso, lo hospitalario. Y entonces fíjense que nosotros, digamos, cuando entramos, hicimos una red de vigilancia epidemiológica nacional donde había participación de facilitadores de salud a nivel comunitario, las comadronas participaban, los promotores y las auxiliares de enfermería Esa estructura no está participaban. funcionando. Ahorita no está funcionando y eso nos sirvió a nosotros para prever el ingreso del cólera y que también nos sirvió para hacer una reducción. ¿Es cuestión de percepción o sí hubo un deterioro en 8 o 6 meses, por poner un lapso, Mire, de la atención hospitalaria? Sí, hubo un deterioro. ¿Y Fíjese en qué lo nota usted? Bueno, Y si puede opinar el diputado, también puede intervenir. Se lo voy a explicar. Fíjese que cuando a mí me tocó ser ministro, que fue fue el mes más difícil, descapitalizado totalmente el ministerio. Peor que ahorita. Peor que ahorita, porque pasamos 60 días sin ningún fondo. Y a mí me tocó manejar todo el proceso electoral y sin embargo no tuvimos ninguna repercusión. Gracias a Dios se atendieron todas las emergencias, se atendió todo el servicio. Pero mire, cuando yo salí, cuando yo entré, que era vicepresidente el licenciado Maldonado, yo le propuse a él precisamente lo que estábamos hablando, ampliar un techo presupuestario a 470 millones y recoger todos los sobrantes que habían en el piso financiero de otros programas que no habían sido utilizados para tener un fondo financiero propio del ministerio y que las cuotas que daba finanzas fueran complementarias y así no entrábamos a la crisis. Ojo, hay algunos que tienen destino específico y no se pueden tocar. Sí. Pero tal vez el diputado nos amplía la visión desde el legislativo de todo esto, ¿no? Sí, bueno, por lo menos de mi punto de vista, o nuestro punto de vista, es que sí corresponde no a una percepción, ¿verdad? Sí, yendo uno ahí, sí, obviamente se ve lo terrible del sistema, pero esto solo es la cúspide, ¿no? Es el, ¿cómo le dicen? La punta del iceberg. La punta del iceberg. Y eso lo estamos hablando del área curativa, digamos. Todo eso viene más bien desde abajo. Sin embargo, ahora lo que yo señalo con respecto a esto es que el abandono real viene desde el que se comienza a desmantelar el Estado, ¿no? Y a lo que nos conduce este modelo de privatización de lo público, de los servicios públicos y de deterioro de la salud pública, es eventualmente a que todo se privatice. Pero ahí, diputado, hay una cosa. Hasta los hospitales piden que se privatice. Pero hay una cuestión. Justamente en el gobierno de la Unidad Nacional de Esperanza y después de ello se establece la institucionalización de toda la extensión de cobertura. Al contrario, se dejan y se trata de minimizar el tema de la prestación por medio de ONGs. Sí. Y el colapso al margen de eso, no sé, creo que se ha incrementado cuando se trasladó a lo público. Mucha gente dice que es por el tema sindical o la corrupción incluso, pero realmente el esfuerzo ha sido institucionalizarlo, ¿no? Claro, no, y es que aparte de esas medidas que tienden a resolver algo, porque algo tienen que hacer los funcionarios, es que el problema es estructural, la falta de recursos para el Estado en general y para la salud en particular. Y esto aprovecho y estoy abordando ya en contactos con el ministro de Finanzas y tendré que buscar al ministro de Salud, no sé bajo qué términos ahora, pero tendré que buscarlo y comenzar a hablar del problema central que son recursos. Para ir cerrando esta entrevista, la posibilidad de declarar calamidad está de momento descartada, al menos de parte de su iniciativa. De nosotros sí.
¿Y la posibilidad de buscar financiamiento extra, readecuar presupuesto, está dentro de sus consideraciones para plantearse al ministro o no? Eso sí está en nuestras consideraciones y será en estos próximos días, semanas, en que podremos ver alguna pista. Pero ¿no les parece que vamos muy lento? Si esto ya se sabía Sí, desde debería antes que ser el asumiera gobierno, Paola. Nosotros queremos ayudar al gobierno a que lo haga y tiene instrumentos, tiene herramientas el gobierno para hacerlo. Mire, nosotros comenzamos a advertir el escenario de crisis desde mayo. En junio le planteamos al ministro de Finanzas, Durval Carías, el deterioro que iba a sufrir, porque el problema para este gobierno es el arrastre de la deuda. Y dejaron una estrategia ustedes, doctor. Y dejamos una estrategia. ¿Hay algo Yo ahí? le entregué precisamente al presidente Maldonado todas las transferencias, como dice usted, qué transferencias eran posibles y qué transferencias no eran posibles, para que autorizaran el movimiento ¿Y financiero. qué le dijo el presidente Maldonado y el ministro? Pues dijo que le iba a mandar una nota al ministro de Finanzas, nota que nunca llegó. Yo le entregué los documentos al secretario general Hernández, que estaba en esa reunión, y que yo había explicado toda la política y el corredor financiero para terminar el año, para reducir por lo menos la deuda a manera de que tuvieran más libertad. Por otra parte, digamos, yo dejé 360 millones cuando el licenciado Rayo tomó el ministerio, y por eso él sintió un desfogue en el inicio de su gestión, pero después le apretó porque ya no existía. Pero no le dijeron ni sí ni no, ¿o qué respuesta tuvo esta hoja de ruta? Ya no me dijeron nada, no me dijeron nada. Fue mi cambio, ¿verdad? Porque yo vine también aquí a este programa y vine en la mañana y expuse la demanda al ministro de Finanzas sobre la crisis, y les advertí que la crisis venía si no había un complemento financiero interno del ministerio y por parte del Ministerio de Finanzas para consolidar eso, y eso fue lo que derivó la crisis. No se tomó ninguna medida. Con el mes de noviembre me llaman... ¿Cuándo fue que usted les hizo ver esto? Eso se lo hicimos ver desde julio. Y posteriormente, cuando era ministro, yo comencé a presionar, porque todavía teníamos el último cuatrimestre de ejecución financiera, en el cual nos iban a permitir a nosotros hacer esa complementariedad financiera con fondos internos del ministerio, más las dádivas, porque prácticamente los aportes eran muy pocos los que nos daba el Ministerio de Finanzas para poder cumplir con lo que requería. Entonces nosotros alimentábamos la fuerza financiera del Estado con fondos propios, pero también con el complemento que nos diera Finanzas. Pero eso no se advirtió. En el mes de noviembre recibo una llamada del despacho que dónde había dejado yo el proyecto y dónde había dejado el oficio para implementarlo. Pero en noviembre ya todos están liquidando. ¿Saben cuál veo yo acá? Que es un asunto de papeles, de citas, pero no hay personas, no hay nombres, no hay casos. Y yo me permito acá... No hay dinero. Es que ese es el problema. ¿Qué le digo? Fíjense que hemos hablado de dinero, de presupuesto, Mira, de plan, de funcionarios. Hay estrategias, pero no hemos hablado no las de lo atienden. importante, y es la gente. Yo me permito hacer una propuesta desde periodista, no como ni técnica ni política. Pero yo creo que la gran ausencia en esta crisis ha sido la falta de rostros, de nombres y de números de personas. Si lleváramos un conteo, los medios, por ejemplo, de decir cuántas personas murieron hoy porque no hubo antibiótico, porque no hubo quirófano, porque no servía el ventilador, porque no hubo tal medicamento. La gente que usa el sistema está tan atribulada que no tiene tiempo ni de energía para quejarse y para buscar voz. Y la gente que no usa el sistema de salud está demasiado ajena a lo que se vive ahí adentro. Entonces el problema queda en manos de funcionarios y de políticos, pero sin nombres. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado como sociedad, de no visibilizar cuánta gente está perdiendo la vida por esto. Pero Paola, también podríamos esperar una acción más fuerte desde el legislativo en justamente uno de los actos que una de las atribuciones de los diputados, y es el tema del seguimiento y la fiscalización. Pero si en vez de eso están en este relajo en el que están ahorita, o buscando el tema de la protección, de la ley de protección de animales, o en el tema de la ley de la retiración de la licencia, el tema, ¿qué pasa? ¿No hay forma de que eso se desembreque en el... Eso fue lo positivo de hoy, Adrián, traer a debate público y en el Congreso de la República, en el soberano, el tema de la salud. Porque finalmente nos puso a todos en el lugar que realmente estamos, y segundo porque es el segundo llamado de atención al gobierno. Se presentó un punto resolutivo en torno al Zika, que también y ahora otra vez. Entonces yo creo que lo que hace falta, o lo que se va ganando el gobierno con esta desorientación general,
es que sus ministros estén dando cuentas en el Congreso. Vamos a ver cómo les va. Entonces, tengo que cerrar el segmento, doctor, pero los invito a que Rocío nos cuente lo que han comentado los televidentes en las redes sociales. Paola, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión. ¿Cree usted que se debe declarar estado de calamidad en el sistema de salud pública? Esperamos sus comentarios. Comenzamos con Estuardo Mieres. Si las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no pueden controlar al ministerio, entonces que sí pidan ayuda y declaren crisis. Conserje Godofredo nos dice, no, es un foco de corrupción debido a las compras directas. Giovanni Reynoso, ¿hasta cuándo comprenderán que la salud debe ser prioridad y 1000 estados de calamidad no resolverán el problema? Fernando González, el gran problema radica en el corrupto uso que terminan haciendo del mismo y en Jimmy Morales ya no se confía. Julio García Merlos, era tan mala la idea que el mismo diputado Álvaro Velázquez retiró su propuesta. ¡Qué seriedad! Roger Ruiz, por supuesto que sí, y esto no es nada nuevo. La crisis se ha transmitido de gobiernos mediocres a mediocres. Y por último, Zaida García, deberían de nombrar nuevamente al doctor Werner como ministro de Salud. Se ve que es un profesional serio que conoce del tema. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Vamos ahora a una pausa comercial y volvemos con más entrevistas.